dígame ahí si ya está, ya parece que estoy grabando. Sí, ahora sí, ya aparece. Muchas gracias, Bien, estimados compañeritos, vamos a estudiar un rato el derecho de trabajo y vamos a ver un tema que estuve repasando para tratar de fortalecerlo y que les pueda servir en todo lo posible a ustedes, ¿verdad? Bueno, siempre para no estar repitiendo todas las recomendaciones, pues ya las vamos a ir solo recordándolas de manera general. Veamos, solo permítanme que aquí se me perdió un poquito esto, aquí estamos. Vamos a ver por dónde vemos. Aquí nos quedamos en la sesión anterior y es lo relativo a los sujetos del derecho de trabajo. Este es el tema que vamos a ver hoy. Este es un tema muy importante. La semana pasada, pues, solo lo dejé así iniciado de manera general, pero hoy sí lo debemos de analizar con la mayor profundidad posible, ¿verdad? Bueno, este tema se recuerdan que forma parte de un esquema más general que tenemos aquí en esta diapositiva y que hemos ya iniciado, ¿verdad? Ya estudiamos las generalidades, ya estudiamos los principios y ahorita pues estamos en lo que son los elementos personales. Y aquí este esquema que tenemos en el esquema general, pues es el que estamos analizando de una manera más específica acá. Miren, si algo es importante es este esquema. Si usted lo logra eh, visualizar y relacionar en todos sus conceptos, eso le va a ayudar bastante en su ejercicio profesional. Bueno, para retomar las ideas básicas, es muy importante que conceptualicemos adecuadamente a los sujetos del derecho de trabajo y a los que se le parecen un poco, como por ejemplo el representante del patrono y el intermediario, ¿verdad? Y también veamos las distintas formas en las que aparecen en el derecho de trabajo y sobre todo las leyes que rigen las diferentes relaciones jurídicas. Eso es lo que debemos realmente nosotros ponerle atención. ¿Qué es el patrono? ¿Qué es el trabajador? ¿Cuál es la diferencia entre patrono y representante del patrono con intermediario? También cómo se manifiesta el patrono y el trabajador, así como las leyes aplicables a, ¿verdad? Eso es lo que debemos nosotros de ir tomando en cuenta. Bueno, para recordar, porque recordar es volver a vivir, dicen los románticos de corazón, vamos a repasar en el sentido que los dos grandes protagonistas del derecho de trabajo son el patrón y el trabajador, ¿verdad? Ellos son los dos grandes protagonistas y sobre ellos y la relación jurídica que entablan con ocasión al trabajo es que se construye todo el derecho de trabajo y toda la justicia de trabajo. En la sesión anterior vimos de que el patrono puede diversificarse en un patrono particular o privado, ¿verdad? Y también tenemos al patrono de derecho público. Este es el concepto más amplio que tenemos de patrono. Normalmente en la U estudiamos en el derecho de trabajo solo al patrono privado y al patrono público, al Estado y a sus instituciones como que los dejamos así por un ladito, ¿verdad? Pero aquí sí debemos nosotros de tener todo el esquema, debemos de tener una mayor y mejor comprensión, porque si no lo pueden preguntar en el examen. Y si no, de todos modos, esto nos sirve en el ejercicio profesional. Hoy estaba revisando un proceso de trabajo
para ver cómo se están utilizando algunos conceptos en la práctica y pues vi lo importante de repasar esto, ¿verdad? Bueno, entonces dijimos que el patrono puede ser un patrono particular o privado o un patrono de derecho público, el Estado y sus entidades. Y de la misma forma el trabajador puede ser de derecho privado o del derecho público, ¿verdad? Lo que sí debemos de tener mucho cuidado es de que las relaciones de trabajo o los contratos de trabajo únicamente se van a dar entre un patrono particular y un trabajador particular. Esto sí no tiene excepción, ¿ya? Como lo platicamos en la sesión anterior. Y por otro lado también el caso del patrono público o el Estado y sus entidades únicamente pueden entablar una relación jurídica con un trabajador público, ¿ya? Estas dos relaciones jurídicas no tienen excepción, pero estas relaciones jurídicas también tienen incidencia en las leyes que se van a utilizar, porque, por ejemplo, cuando la relación jurídica es entre un patrono particular o privado y un trabajador particular o privado, las leyes que van a regir son estas leyes, ¿verdad? El Código de Trabajo y otras, ¿ya? El Código de Trabajo y otras. Entonces, estas leyes son las que vamos a aplicar. Ahora, cuando se trata de un patrono público con un trabajador público, es decir, un funcionario o empleado público, entonces las leyes cambian en cierto sentido, ¿verdad? Porque vamos a aplicar la ley del servicio civil, ¿ya? Y otras leyes de servicio civil. Y aquí vamos a aplicar estas leyes del servicio civil. Entonces, esto es para ir ubicando lo importante de preguntarle, y no solo preguntarle, sino establecer con el trabajador quién era su patrón. Si era un patrono particular o un patrono privado, para determinar la naturaleza jurídica de la relación jurídica y también para determinar las leyes que se van a aplicar en el caso concreto, ¿verdad? Entonces, por favor, esto lo debemos de tener muy, muy claro. Obviamente esto también tiene eh, otras añadiduras, pero eso lo vamos a ir viendo más adelantito, ¿verdad? Bueno, veamos ahora, por favor, que el patrono particular puede estar constituido en lo individual o en lo colectivo. En lo individual puede ser una persona, como aparece aquí en la imagen, o puede ser una persona jurídica como una sociedad anónima, o como una ONG, o como una asociación, o una fundación. Y en lo colectivo, el patrono particular puede proteger sus intereses comunes organizándose o asociándose en un sindicato de patronos, ¿ya? Entonces, el patrono puede proteger sus intereses a través de su organización según el Código de Trabajo, que es un sindicato. Sin embargo, en la práctica, los patronos no utilizan la figura del sindicato, sino que utilizan las figuras de las filiales, las cámaras, las asociaciones, ¿verdad? Bueno, el patrono de derecho público pues siempre va a ser una entidad pública, ¿verdad? Siempre va a ser el Estado como la persona jurídica de derecho público originaria y de ahí cualquier otra entidad. Y pues como les platiqué en la sesión anterior, pues yo no he mencionado, yo no he escuchado la inquietud o el tema de que si el Estado y sus entidades se pueden constituir en sindicato, ¿verdad? Ese es un tema que pues se me ocurrió la semana pasada y pues sería bueno ir meditando al respecto, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica eso pues no se ha ni siquiera planteado, ¿verdad? Aquí debemos de tener un poco de cuidado, ¿verdad? Esto va más allá de las complejidades normales que tenemos en estos esquemas. Por ejemplo, si a mí me despiden del Instituto de la Defensa Pública Penal, porque soy defensor público ahí,
Pues es un supuesto jurídico, ¿verdad? Solo es un ejemplo. Yo ya sé que el Instituto de la Defensa Pública Penal, de acuerdo a su ley constitutiva, es una persona jurídica de derecho público con autonomía, con personalidad y con capacidad. Entonces, yo, Álvaro Enrique Sontaical, voy a demandar como ex trabajador al Instituto de la Defensa Pública Penal a través de su representante legal, quien es el señor director general. Pero yo demando al instituto, porque el instituto es la persona jurídica, porque así lo dice su ley. Entonces, el trabajador soy yo, Álvaro Enrique Sontaical, y el patrono, el Instituto de la Defensa Pública Penal, representado a través de su señor director. Entonces ahí no hay mucho problema, ¿verdad? Eso es sencillo, porque la ley dice que el instituto o la Contraloría General de Cuentas o el INAB o el CONAP o la Universidad de San Carlos tienen esa, esa capacidad jurídica. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se trata de trabajadores de los ministerios de Estado? Por ejemplo, han despedido a trabajadores del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Gobernación, etcétera. Entonces, ¿ahí a quién se va a demandar? Esto no había sido muy complicado hasta hace algunos años, pero debemos de recordar que el derecho de trabajo es poco formal, pero tampoco es antiformal. Deben de respetarse los conceptos jurídicos por certeza jurídica. Para no complicar mucho el asunto, a lo que quiero llegar es, por ejemplo, cuando se despide a un trabajador de un ministerio de Estado, pues no se va a demandar al Ministerio de Estado, porque el Ministerio de Estado no es una persona jurídica autónoma ni descentralizada. El Ministerio de Estado pertenece al organismo ejecutivo y el organismo ejecutivo pertenece al Estado mismo. Entonces, en mi opinión, y por lo que revisé en algunos expedientes hoy, no es posible jurídicamente tener como patrono al Ministerio de Estado, porque el Ministerio de Estado es un órgano administrativo, no tiene personalidad jurídica, no es persona jurídica, no tiene capacidad, no tiene autonomía. Entonces, ¿a quién pertenece el Ministerio de Estado? Al Estado. ¿Y quién es la persona jurídica? ¿El Estado o el Ministerio de Estado? El Estado. Entonces, al que voy a demandar es al Estado de Guatemala, porque el Estado de Guatemala es la persona jurídica, de acuerdo al artículo 15 del Código Civil. Bueno, ¿y quién es el representante del Estado? En la Constitución Política es muy clara en el artículo 251, en el segundo párrafo. Ahí dice que el Procurador General de la Nación es el representante legal del Estado. Entonces, por favor, veamos que aquí en el derecho público, en el patrono público, hay que definirlo bien, ¿verdad? Porque si la entidad es autónoma y tiene su propia personalidad jurídica, como la Universidad de San Carlos, como la Contraloría General de Cuentas, el INAM, porque así lo dice su ley, entonces hay que demandar a la entidad a través de su representante legal. Pero si se trata del Estado, así como tenemos el caso de los ministerios, entonces al que hay que demandar es al Estado. Se ha acostumbrado en las demandas y en los juicios indicar que se demanda al Estado de Guatemala a través del Procurador General de la Nación, teniendo como autoridad nominadora al ministerio tal o a la gobernación departamental tal, ¿verdad? Entonces, yo creo que de esto hay que tener un poco más de cuidado técnico. Y me parece que podría ser un tema de tesis de ustedes, ¿verdad? Los que les interese, establecer, por ejemplo, si el trabajador de gobernación departamental que fue despedido o el trabajador de un ministerio de Estado que fue despedido va a demandar al Estado de Guatemala, entonces, ¿qué implicaciones tiene el Ministerio de Estado como órgano administrativo o la gobernación departamental como órgano administrativo en el juicio, ¿verdad? Si simplemente se le invoca como autoridad nominadora o bien debe de entrar como un tercero coadyuvante, por ejemplo, ¿verdad? Para ser un poquito más técnicos. Sin embargo, es algo que por la naturaleza del juicio ordinario y por los principios que inspiran al derecho de trabajo,
pues no se ha reparado mucho. Sin embargo, creo que sí debiera de investigarse un poco más a fondo este tema, ¿verdad? Y pues, si a alguien le interesa, pues creo que sería un buen tema de tesis. Pero bueno, para no perdernos, regresamos a esto, ¿verdad? El patrono puede ser de derecho público, el Estado o sus entidades. Solo estaba haciendo un poquito estaba tratando de dar un ejemplo de las complicaciones que se pueden dar aquí con el Estado y sus órganos administrativos como patrono, ¿verdad? Y debemos de recordar que aquí, pues, primeramente debemos de pensar en la ley del servicio civil y de ahí en todas las demás leyes. Y de último, en el Código de Trabajo, como lo vamos a ver más adelantito. Bueno, de la misma forma, por favor, veamos aquí en el trabajador. El trabajador puede estar representado de manera individual o colectivamente, pero el trabajador pues tiene dos formas de organizarse, el sindicato y el comité ad hoc que vamos a ver hoy. Y también veamos que el trabajador público, que es el funcionario o empleado público, puede defender sus derechos de manera individual o bien de manera colectiva, organizándose en sindicato o bien en un comité ad hoc, como lo vamos a ver inclusive en la misma jurisprudencia hoy. Entonces, por favor, miren, esto sí les recomiendo que lo vean despacito para que pues sea más fácil la comprensión de lo que debemos de estudiar más adelante. Bueno, esto es en relación a cómo aparece el patrono o el trabajador en el derecho de trabajo. Pero algo que con lo que quiero cerrar antes de ya empezar a ser más puntual con este esquema es qué leyes vamos a aplicar. Bueno, cuando la relación de trabajo es privada o particular, porque estamos en una relación de trabajo en donde el patrono es un patrono particular y el trabajador es un trabajador particular, pues aquí no tenemos mucho problema. ¿Por qué? Porque ya dijimos que a esta relación de trabajo se le van a aplicar estas leyes, ¿ya? Estas leyes que son los convenios y tratados internacionales, la constitución política, pero sobre todo el código de trabajo y otras leyes que rijan esta relación jurídica. Entonces, a esta relación privada entre patrón y trabajador se le va a aplicar el código de trabajo. Eso me parece que no es muy complicado. En donde está la complicación, por favor, es en la relación jurídica entre el Estado y sus entidades como patrono y los funcionarios o empleados públicos. Bueno, entonces aquí, ¿qué leyes vamos a aplicar? Según este esquema, confrontado con el artículo 107 de la Constitución, vamos a aplicar estas leyes. Y muchas de ellas son similares, como por ejemplo los tratados y los convenios internacionales. Pero en donde cambia un poco es en la Constitución. Porque recuérdense que en la Constitución tenemos claramente que a partir del artículo 107 se indica que hay un estatuto especial para los trabajadores del Estado. 107. Entonces hay un estatuto especial. Entonces las interpretaciones aquí han sido muy diversas, pero debemos de recordar que la interpretación que más le favorezca al trabajador, esa es la que se debe de observar. Bueno, entonces, para no perderme mucho y no contradecirme y no confundirlos, vamos a aterrizar en lo siguiente. Cuando sea el Estado, sus entidades y sus trabajadores estatales, pues además de aplicar la Constitución del 107 en adelante, vamos a aplicar la Ley del Servicio Civil. La Ley del Servicio Civil, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 107 así lo dice. Ahora, por favor, en relación a la Ley del Servicio Civil, fíjese que vamos a hacer dos observaciones básicas, ¿verdad? Fíjense que aquí en la ley dice Ley de Servicio Civil, sin la L. Entonces quiere decir que aquí el nombre en la diapositiva está malo.
porque la ley no es ley del servicio, sino que es la ley de servicio civil. Entonces, por favor, hagan sus anotaciones, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero que debemos. No nos confiemos ni de estos ni de los esquemas que nos den, porque tienen errores, se les va a uno en teclear o cambia en la computadora y uno después ya no se da cuenta, sino hasta que va repasando con ustedes mismos. Por otro lado, también veamos de que el decreto de la ley de servicio civil es el decreto 1748. Algunos dicen decreto 1748, lo cual es incorrecto, porque veamos la ley y dice 1748. Pero también veamos cuándo fue emitida esta ley. Esta ley fue emitida aproximadamente en el año 69, 69. Debemos de recordar que antes del año 70 del siglo pasado, las leyes eran emitidas con numeración cardinales, ¿verdad? Cardinal, de manera correlativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sin indicar el año. Pero a partir del año 70, ya las leyes empezaron a emitir 1-70, 2-70, etc. Esta ley, si ustedes se dan cuenta, es del 69 y su número es 1748. Entonces, decir que la ley es 1748 es dar a entender que es la de ley 17 del año 1948, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Entonces, miren, recuérdense que el examen es técnico profesional y que nosotros somos abogados y ustedes ya lo van a hacer. Y nosotros no podemos equivocarnos en los juicios o en los litigios o en los memoriales, porque el otro abogado, el abogado de la otra parte, una de sus estrategias es aprovecharse de nuestros errores y atacarnos, ¿verdad? Entonces, si yo llego a un tribunal, a un juzgado de trabajo, a la sala de apelaciones o en amparo, en inconstitucionalidad, a citar un decreto como 1748, inmediatamente el abogado de la otra parte va a decir, disculpe, esa ley no existe en Guatemala. O yo puedo hacer la observación en un litigio, ¿verdad? Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque en los tribunales, los abogados nos aprovechamos de todo con tal de ganar el juicio. Y si hay errores así muy sencillos, pues para nosotros mejor, ¿verdad? Entonces, no le demos a la otra parte esas herramientas, ¿verdad? Bueno, ya se me está saliendo aquí la Pepsi, miren. Aquí les voy a poner la Pepsi, no vayan a creer que se me está... A ver si me gano el millón. No, ya se ganaron el millón. Bueno. Pero a nosotros nos gusta la Pepsi, ¿ya? No el millón. El millón ya lo vamos a tener. Es broma. El próximo sorteo. Entonces, por favor, veamos acá que cuando se trata de una relación jurídica entre el Estado y sus trabajadores, la ley dice que primeramente debemos de aplicar la ley del servicio civil. Pero si la entidad que es la patrona tiene su propia ley, entonces vamos a aplicar esa ley especial. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de San Carlos, la Universidad de San Carlos tiene sus propias leyes que rigen sus relaciones jurídicas con sus colaboradores. Y entonces, en ese caso, pues no vamos a observar la ley del servicio civil, sino que las leyes especiales. Por ejemplo, en el organismo judicial hay leyes de servicio civil del organismo judicial especial. Entonces, ahí se aplican esas leyes. Pero, por favor, veamos otra excepción. Que fíjense que en esta relación de trabajo también se puede aplicar el Código de Trabajo. Y veamos en qué caso. Veamos, por favor, el artículo 111 dice, las entidades descentralizadas del Estado que realicen funciones económicas similares a las empresas regirán sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes. Entonces, si hay entidades descentralizadas que realicen funciones similares a los particulares, dice que la ley que se debe de aplicar en ese caso es el Código de Trabajo. ¿Ya? Por eso este cuadrito es importante.
Entonces, cuando la relación de trabajo sea de derecho público, la primera ley en la que voy a pensar es en la ley del servicio civil. Perdón, la ley de servicio civil, decreto 1748 del Congreso de la República. Si la entidad tiene sus propias leyes, entonces vamos a observar esas leyes especiales. Ahora, si la entidad se dedica a actividades como los patronos privados, entonces vamos a aplicar el Código de Trabajo, ¿ya? ¿Cuál podría ser? Vamos a suponer que hay una entidad autónoma que se dedica, por ejemplo, a recolectar basura. Hay muchas entidades de derecho privado que se dedican a esa actividad, pero esta entidad pública se dedica a eso. Entonces, esa entidad pública con sus trabajadores rigen sus relaciones de trabajo conforme al Código de Trabajo, ¿ya? Entonces, por favor, aquí no nos perdamos, porque cuando usted sea abogado o abogada de trabajadores, va a ir a decirle al juez, señor juez, mi cliente tiene derecho según tal ley, pero si está citando mal la ley, entonces el juez le va a declarar sin lugar su petición. O al contrario, ¿verdad? Si usted es abogado del patrono y el abogado del trabajador está equivocado, inmediatamente usted le dice al juez, señor juez, el abogado está pretendiendo que se aplique una ley que en este caso no es aplicable. Entonces el juez seguramente le va a dar la razón. Y si no se la da el juez, seguramente la sala. Y si no se la da la sala, seguramente las cortes constitucionales, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, aquí hay que tener mucho cuidado. Ahora, otro detalle, por favor, acá. Cuando el patrono y el trabajador se van a constituir en sindicato, entonces deben de observar el Código de Trabajo, ¿verdad? Aquí el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo desarrolla todo este tema. Cuando los trabajadores van a constituirse en comité ad hoc, pues deben de observar el Código de Trabajo, ¿ya? Bueno, entonces en el Código de Trabajo no nos perdemos, pero aquí hay un pequeño detalle. Cuando se trata de trabajadores del Estado, para formar sindicatos, aquí además debemos de aplicar una ley especial. Una ley especial que es la ley para que rige la huelga y la sindicalización de trabajadores del Estado y sus entidades. Esa ley la vamos a estudiar despacio más adelante. Entonces, si por ejemplo unos trabajadores de una entidad privada se van a constituir en sindicato, van a observar el Código de Trabajo, o en comité ad hoc, el Código de Trabajo. Pero si se trata de trabajadores del Estado, por ejemplo, los trabajadores de la Universidad de San Carlos se van a constituir en sindicato, deben de observar el Código de Trabajo y la ley especial de constitución de sindicatos y también la huelga de trabajadores del Estado. Y lo mismo sucede si se constituyen los trabajadores del Estado en comité ad hoc. Entonces, por favor, debe de tener control sobre esto. ¿Qué leyes va a utilizar dependiendo de cada una de estas variantes, verdad? Bueno, si hay dudas, pues me preguntan directamente. Por favor, a veces no miro yo los chats, hasta cuando cierro la sesión veo los chats, pero pueden levantar la mano o utilizar el micrófono y preguntar, ¿verdad? Recuérdense que ustedes son los más importantes. Bueno, ya vamos llegando a la primera mitad. Ya se va a ir a descansar para mañana a las 9 estudiar un poquito procesal penal, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a irnos a la parte conceptual, que también tiene sus cositas con las cuales debemos de tener cuidado.
¿Qué es el patrono? ¿Ya? ¿Y qué es el trabajador? Fíjense que ahorita vamos a estudiar básicamente el patrono como, como un patrono particular, no tanto como un patrono público, porque eso se estudia en la ley del servicio civil. Y ahorita vamos a estudiar al patrono desde el Código de Trabajo. Entonces, con esa advertencia vamos a conceptualizar al patrono, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es el patrono según el Código de Trabajo y qué es el trabajador? Pues estas definiciones las tenemos claras en el Código de Trabajo y es lo que normalmente nos pregunta el, el examinador al principio. Y veamos el artículo 2. Primeramente debemos de recordar que al patrono la Constitución le llama empleador. Apunte ahí en su artículo 2. El artículo 2 del Código de Trabajo, apunte. Según el artículo 211, literal D de la Constitución, también le llama empleador, patrono o empleador. Patrono el Código de Trabajo y empleador la Constitución. Bueno, si yo lo evaluara, le dijera, ¿con qué otra denominación regula la Constitución al patrono? Y usted me va a decir, empleador. Y deme el fundamento legal. Y entonces, ya ahí hay dos preguntitas, ¿verdad? Sencillas, sencillas. Bueno, pero, ¿qué es el patrono? El patrono, dice, es la persona individual o jurídica. Dice. Entonces, aquí, en esta definición tenemos básicamente esto. Aquí se los estoy encerrando en, en, en rojo. El patrono particular o privado o empleador es la persona individual o jurídica. Eso quiere decir que el patrono puede ser don Álvaro Enrique Sontag y Cal o don fulano de tal, cualquier persona individual. Pero ¿por qué la persona individual puede ser patrono? Porque es una persona jurídica individual, tiene su propia personalidad jurídica, tiene atributos, puede adquirir derechos y puede contraer obligaciones. Y en este caso, como patrono, puede adquirir el derecho de que el trabajador realice tareas a su favor, pero también contrae la obligación de pagarle un salario o sueldo. Entonces, esa es la explicación jurídica de por qué una persona individual puede ser patrón. Y en ese sentido, un contrato de trabajo, un contrato individual, el patrono puede firmarlo porque es una persona individual. Puede manifestar su voluntad en un contrato creando derechos y obligaciones para él, ¿verdad? Pero también el patrono puede ser una persona jurídica. En este caso, vamos a pensar, yo no sé por qué pongo siempre este ejemplo, pero le hago propaganda y no la necesita y aparte de gratis. Pues vamos a pensar en pollo campero, pero ya sé por qué, es por el pollo tierno y jugoso y crujiente, ¿verdad? Que ya a estas horas como que ya empieza uno a pensar un poco en eso. El punto concreto es de que Pollo Campero, sociedad anónima, es la persona jurídica, colectiva, abstracta, ficta o ficticia o persona jurídica, como le llama el Código Civil, pero es la persona jurídica, es el sujeto de derechos, es el titular de los derechos y obligaciones. Entonces, Pollo Campero, sociedad anónima, puede contratar a un cocinero, o a un mesero, o a un cajero, o a un conserje, o a un gerente, ¿ya? O a un encargado de tienda. Pero el patrono es la persona jurídica. Esa persona jurídica puede ser en cualquiera de sus manifestaciones del derecho privado. Puede ser una sociedad mercantil, puede ser una sociedad civil, puede ser una asociación, una fundación, etcétera. Inclusive puede ser un comité de vecinos. Vamos a suponer de que hay un comité de vecinos inscrito en el registro de personas jurídicas y contrata a una secretaria para que atienda la oficina. Entonces, esa asociación, pues es el patrono y la secretaria sería la trabajadora, ¿verdad?
Entonces, por favor, veamos de que según este artículo 2, el patrono puede ser una persona individual o una persona jurídica. Pero comparemos esta definición con el trabajador. El trabajador solo puede ser una persona individual. Nada más. Solo puede ser una persona individual. No puede ser una persona jurídica. Y veamos el artículo 3. Dice, trabajador es toda persona individual. Dice, ¿ya? Entonces, esta es una diferencia muy significativa. El patrono puede ser una persona individual o una persona jurídica. En cambio, el trabajador solo puede ser una persona individual. Entre ellos se pueden entablar las relaciones jurídicas en materia de derecho de trabajo. Se celebra un contrato individual de trabajo entre fulano y el trabajador sultano. Son dos personas individuales. Eso es posible. Se entabla una relación jurídica entre la Asociación Vecinos del Barrio Santo Domingo de Cobán Alta Verapaz, a través de su representante legal, con la secretaria, la señorita fulana de tal. Entonces, eso es posible. Ahora, lo que no puede ser posible es que se entable una relación entre patrono y trabajador entre dos personas jurídicas. Por ejemplo, que Pollo Campero, Sociedad Anónima, contrate a Coca-Cola, Sociedad Anónima, como su trabajadora. O sea, eso no es posible, porque la naturaleza del trabajador es de que el trabajador siempre debe de ser una persona individual, ¿ya? Bueno, lo demás creo que es bastante obvio en el sentido de que el patrono utiliza los servicios de los trabajadores y los trabajadores prestan sus servicios materiales o intelectuales o de ambos géneros a favor del patrón. Entonces, estas dos definiciones son similares en el resto de la regulación en estos artículos, pero al principio tenemos esta gran diferencia, ¿verdad? Otra diferencia fundamental entre el patrono y el trabajador es de que el patrono tiene como obligación fundamental pagar un salario o sueldo, mientras que el trabajador tiene como obligación fundamental trabajar. Pero esas son obligaciones fundamentales. No quiere decir que sean las únicas, ¿ya? Entonces, por favor, ahí tengamos cuidado con dimensionar esas obligaciones, ¿verdad? Esto lo vamos a ir desarrollando más despacio, pero necesito que veamos cómo empiezan a surgir esos conceptos. Otro concepto muy importante que surge en ambas definiciones es que el patrono se convierte en patrono y el trabajador en trabajador a raíz de una relación, dice, de trabajo o de un contrato de trabajo. O sea que el punto de partida es el contrato de trabajo y la relación de trabajo, pero ¿es lo mismo contrato de trabajo que relación de trabajo? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Pero vamos a ver más adelante cuál es esa diferencia. Bueno, entonces debemos de tener clara la definición de lo que es el patrono y el trabajador. ¿Qué es lo que le va a preguntar el examinador? Dígame qué es el patrono de acuerdo al Código de Trabajo. Y usted le va a responder lo que dice el artículo 2 en el primer párrafo. Dígame qué es el trabajador de acuerdo al Código de Trabajo. Y usted lo define de acuerdo al artículo 3. Si no le dice de acuerdo al Código de Trabajo, de todos modos usted le da la definición. Y entonces, si el examinador desea otra definición, pues él ya se la pedirá, ¿verdad? Bueno, veamos que en el artículo 2, aparece la primera clasificación del patrono, ¿verdad? El artículo 2. El artículo 2 dice que, sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público.
Entonces, en este artículo 2, claramente el Código de Trabajo nos dice que, por un lado, tenemos los patronos de derecho privado o particular, y por otro lado tenemos los patronos, como le llama acá, de derecho público, ¿verdad? De derecho público. Entonces, aquí tenemos esta clasificación. Este es el fundamento legal de esta clasificación. Entonces, solo para dejar la referencia acá en el patrono de derecho público, entonces, vamos a ver que a estos patronos y a estos trabajadores, según este artículo 2, no se le va a aplicar el Código de Trabajo, dice, sino que se le va a aplicar, dice, según el artículo 119 de la Constitución, pero esa Constitución es la del 45, que ya no está vigente. Ahora tenemos otra. Entonces, por favor, veamos siempre en el Código de Trabajo un régimen especial relacionado con los trabajadores del Estado. Aquí estamos en el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos en el Código de Trabajo, manejemos nuestro código, eso es muy importante, y veamos el artículo 191. Artículo 191. Dice, las relaciones entre el Estado y las municipalidades, etcétera, ya se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado, pero esa ley ya no la tenemos. Entonces, por favor, relacionemos el artículo 2 con el artículo 191. Y de ahí nos vamos al artículo 107 de la Constitución Política. Y entonces, con esos artículos, vamos a integrar esto que tenemos en este cuadrito, ¿verdad? Que para los trabajadores del Estado y sus patronos públicos aplica en primera instancia la Constitución, la ley de servicio civil, no del, sino que de servicio civil, en su defecto, ley de servicios civil especiales, o, como lo dice el artículo 111, cuando el patrono público desempeña labores similares a la de los particulares, entonces puede ser el Código de Trabajo. Entonces, por favor, esta línea ya de una vez dejémosla bien definida, ¿verdad? Artículo 2, segundo párrafo, artículo 191 del Código de Trabajo y el 107 en adelante de la Constitución. Y de ahí la ley de servicio civil, leyes especiales de servicio civil como la ley del servicio municipal, la ley del servicio civil del organismo judicial, la ley de la carrera judicial, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces de una vez dejemos esto ya delimitado. Ahora nos vamos a circunscribir a lo que es el patrono o empleador de derecho privado o desde el Código de Trabajo. Bueno, aquí con el patrono debemos de tener cuidado de no confundirlo con el representante del patrono o con el intermediario, ¿ya? No debemos de confundir al patrono con estas dos figuras, ¿ya? No lo debemos de confundir, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Como dice la canción, ¿verdad? Ranchera. La diferencia entre patrono y representante del patrono e intermediario. Y fíjense que todo esto nos hace falta todavía, ¿verdad? Pero así hay que estudiar. Hay que ir poco a poco, ¿verdad? No nos desesperemos, no nos desesperemos. Entonces veamos cuál es la diferencia entre patrono, representante del patrono e intermediario. Y para el efecto, pues, no le vayan a decir a los compañeros con los que ya hemos estudiado esta fase en meses anteriores, porque esta diapositiva sí no se las tenía, ¿verdad? Como las diapositivas hay que estarlas revisando para mejorarles, corregirles sus errores. Por ejemplo, esta diapositiva anterior, pues dice ley del servicio, y ahí está malo, hay que ley de servicio civil. Entonces, las diapositivas pueden tener errores, hay que corregirlas, ¿verdad? Mientras podamos, las corregimos. Entonces, aquí les hice este cuadrito. Este cuadro es un cuadro inédito, ¿verdad?
es la primera vez que lo utilizo en público, ¿verdad? Aún ante un distinguido público como lo son ustedes. Bueno, veamos por favor algunas diferencias que nos pueden ayudar tanto en lo conceptual como en lo práctico entre patrono o empleador, representante del patrono o intermediario. Bueno, primeramente el patrono lo tenemos definido en el artículo 2 del Código de Trabajo, el representante en el 4 y el intermediario en el 5. O sea, cada uno tiene su propia regulación. Y el código es bastante claro, ¿verdad? Bueno, algunas diferencias. El patrono, como ya lo vimos, según el Código de Trabajo, puede ser don fulanito, una persona individual, o puede ser don Camperito, ¿verdad? Es decir, Pollo Campero, Sociedad Anónima, una persona jurídica. En cambio, el representante del patrono solo puede ser una persona individual. ¿Ya? Solo puede ser una persona individual. Lo mismo sucede con el intermediario. El artículo 5 no dice que solo pueda ser una persona individual, pero así se ha interpretado. Dice artículo 5. Es toda persona, dice, pero no dice individual o jurídica. Entonces, en la práctica se ha utilizado normalmente a la persona individual. Bueno, esa es una diferencia que me parece muy significativa para ir viendo diferencias, ¿verdad? Patrono o empleador. Siempre es parte de un contrato de trabajo. Siempre, porque el patrono es una parte y la otra parte es el trabajador. Para que haya contrato de trabajo o una relación de trabajo, siempre, siempre, siempre debe aparecer el patrono o empleador. ¿Ya? En cambio, el representante del patrono no siempre. Eso va a depender de la naturaleza jurídica del patrono o del interés del patrono. Por ejemplo, si el patrono es una persona jurídica, por ejemplo, es Pollo Campero, Sociedad Anónima, entonces en ese caso sí debe de aparecer un representante del patrono. ¿Ya? Ya sea un gerente, un administrador único, un mandatario judicial, etc. Entonces, el representante del patrono no necesariamente va a aparecer en una relación de trabajo. Va a aparecer obligatoriamente si el patrono es una persona jurídica. Ahora, si es una persona individual el patrono, normalmente no aparece, pero puede aparecer. Puede ser que el patrono delegue en un gerente o delegue en un factor, como un auxiliar de comercio, su representación. Entonces ahí sí puede aparecer, pero en términos generales, el representante del patrono no necesariamente debe de aparecer en una relación de trabajo. Y el intermediario igual. El patrono puede iniciar, puede mantener y puede finalizar su relación de trabajo con el trabajador sin necesidad de un intermediario. Pero si considera de que lo necesita, pues entonces lo puede implementar, ¿verdad? Entonces, la necesidad de que aparezcan o no, esa es otra diferencia, ¿verdad? Otra diferencia entre patrono y los demás. El patrono es el sujeto de derecho, es el titular de los derechos y obligaciones. Si el patrono no le paga al trabajador, el trabajador al que va a demandar va a ser al patrono, no al representante legal, ¿ya? Entonces, el trabajador va a decir, comparezco a demandar al señor fulano de tal. Comparezco a demandar a Pollo Campero, Sociedad Anónima. Al patrono, a la persona individual o jurídica, que tiene un nombre, un patrimonio, etcétera, ¿ya? Entonces, el patrono es el titular de los derechos y de las obligaciones. ¿Quién le va a pagar al trabajador? El patrono. ¿A quién le va a cobrar el trabajador? Al patrono. ¿Quién le va a dar órdenes al trabajador? El patrono. ¿A quién le va a servir el trabajador? Al patrono. Entonces,
eso implica la titularidad o ser sujeto de derechos y obligaciones en el tema de trabajo. En cambio, el representante del patrono no es titular de derechos y obligaciones, sino lo es el patrono. Veamos el artículo 4, dice que las obligaciones que contraiga el representante del patrono obligan directamente al patrono, ¿ya? Obliguen directamente al patrono. Entonces, las obligaciones y los derechos que adquiera o contraiga el representante del patrono no son del representante, sino del patrono. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el comerciante A es el patrón y tiene un gerente en su tienda y le dice, mire usted, señor gerente, por favor me contrata a un dependiente, alguien que atienda aquí al público. Entonces viene el gerente de la tienda, el factor, ¿verdad? Contrata a un patojo chispudo, ¿verdad? Y el patojo chispudo está atendiendo ahí la tienda. Y resulta que el patojo chispudo, pues, ahora va a demandar porque no le quieren pagar su aguinaldo. Entonces, ¿a quién va a demandar el patojo chispudo? Si al gerente de la tienda o al dueño de la tienda. Entonces, en este caso, pues debe de demandar al patrono, no al representante, ¿ya? En el caso del intermediario, también el intermediario, aquí hay una excepción porque en donde está más el problemita es en el intermediario. El intermediario, en principio, no es titular de los derechos y obligaciones, sino el patrón, ¿ya? Él no es el titular de los derechos y obligaciones. Pero en caso de incumplimiento, el intermediario sí es solidariamente responsable con el patrón, ¿ya? Entonces, aquí con el intermediario es donde se da más la confusión, ¿verdad? ¿Quién es el intermediario? Dice, el intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Resulta que viene un intermediario aquí a Coan y pone un anuncio ahí en la radio, ¿verdad? Y dice, a todos los adultos, a todos los jóvenes adultos, varones que deseen ir a trabajar a la finca tal, los espero a las 8 de la mañana el día lunes con todas sus cosas. Y entonces, 20 trabajadores llegan al parque y como ya conocen al intermediario, entonces el intermediario les dice, yo los contrato para que vayan a trabajar a la finca tal, y esa finca no es mía, yo solo los estoy contratando. Entonces, como los trabajadores en primer lugar tienen necesidad, ¿verdad? O sea, uno de trabajador tiene necesidad. Y pues a veces se arriesga, ¿verdad? Y entonces vienen los trabajadores y le dicen, bueno, señor intermediario, nosotros te conocemos, por eso vamos a ir, vamos a confiar en ti. Pero nos estás diciendo que la finca no es tuya, sino que es de otro patrón. Pero vamos a ir. ¿Quién nos va a pagar? Le dicen los trabajadores. Pues nos va a pagar el patrón, el dueño de la finca. Bueno, vamos a confiar en ti. Entonces viene el intermediario, los contrata. Le dice, no, confíen en mí, hombre, confíen en mí. Entonces el intermediario los contrata y se los lleva a trabajar a la finca. Y los trabajadores trabajan, etcétera. Y entonces el que les debe de pagar es el patrono. Y resulta que viene el patrono cumplido y sobre todo responsable, les paga. Les da su aguinaldo, sus bonos, sus prestaciones y todo. Se termina la relación de trabajo y cada quien a su casa, ¿verdad? Bueno, entonces ahí no hay mucho problema porque el intermediario salió bien librado, ¿verdad? Seguramente entre el intermediario y el patrono hay algún convenio, ¿verdad? Seguramente el patrono, pues es su trabajador el intermediario o tienen algún contrato. Tal vez le digo, mira, vos anda a conseguirme unos trabajadores allá a Cobán y por cada trabajador que me traigas te voy a dar 100 quetzales. Puede ser, ¿verdad? O normalmente lo que sucede es que pues hay confianza y ese tipo de tratos o hasta puede ser su mismo trabajador. Bueno, ahora veamos la otra cara de la moneda, ¿verdad?
¿Qué pasaría si el intermediario viene y con la confianza que le tienen los trabajadores, contrata a los trabajadores y se los lleva a la finca? Y los trabajadores trabajan. Pero resulta que el patrono ya no les paga o ya no les paga cabal. Entonces, aquí la situación cambia. Porque entonces la ley en el artículo 5 dice que el intermediario es solidariamente responsable con el patrono. Entonces, si el patrono o el dueño de la finca no paga, entonces los trabajadores pueden demandar solo al patrono, solo al intermediario o a los dos juntos. O sea, los trabajadores tienen esas tres opciones. Por eso es solidariamente, ¿verdad? Entonces los trabajadores escogen, como no les pagó el patrono, si solo van a demandar al patrono, solo al intermediario o a los dos. Eso ya va a depender de la estrategia de litigación que utilice el abogado o los trabajadores. Entonces, por favor, esta es una diferencia muy, muy importante, ¿verdad? Esta es la número 4. Sigamos con las diferencias. El patrono no se puede convertir en representante ni intermediario del mismo. El patrono es el patrono y no cambia su naturaleza jurídica. El representante del patrono tampoco puede convertirse en patrono. O sea, él sigue siendo representante, gerente, como dice el artículo 4, ¿verdad? Dice gerente, director, administrador, etcétera. En cambio, el intermediario sí puede adquirir el carácter de patrono. O sea, si se dan ciertas condiciones, el intermediario deja de ser intermediario y se convierte en patrono. Pero ¿cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esos requisitos que exige el artículo 4 en el segundo párrafo? Si el intermediario, dice, ejecuta los trabajos con equipos propios o capitales propios, entonces el intermediario deja de ser intermediario y se convierte en patrón. Esto ocurre mucho con las construcciones, ¿verdad? Resulta que el ingeniero civil lo contrata el dueño de un inmueble para que le construya un edificio. Y viene el dueño del inmueble y le dice, mire, ingeniero, ¿cuánto me cobra por el edificio? Mire, yo le cobro 1.000.000 de quetzales. Bueno, aquí está el 1.000.000 de quetzales, pero mire, yo no quiero saber nada de trabajadores, no quiero saber nada. Usted se encarga de recibir el pisto, que ahorita se lo estoy dando, y usted me encarga, en la fecha que ya quedamos, de entregarme el edificio. Todo lo demás es su problema, ¿ya? Bueno, entonces viene el ingeniero y dice, vaya, está bien. Entonces viene el ingeniero y contrata a 50 albañiles. Y les dice, señores albañiles, yo quiero que trabajen para mí. Yo les voy a pagar, yo me hago responsable de todo. Solo que vamos a ir a hacer un edificio que es de otra persona, pero yo me voy a encargar de ustedes. Voy a utilizar mis vehículos de mi empresa como ingeniero, voy a utilizar mi dinero para mover todos los gastos y yo me voy a hacer cargo de ustedes. Entonces, el ingeniero utiliza su propio equipo y sus propios capitales. Entonces, en ese caso, el ingeniero está contratando personas en su nombre para hacer un edificio de otro. Entonces, en principio podríamos pensar que es un intermediario. Y a la hora de que hayan problemas, los trabajadores podrían demandar al ingeniero y al dueño del inmueble. Pero en este caso la ley dice, el ingeniero está utilizando su propio equipo y sus propios capitales, ¿ya? Así que todos los albañiles, al momento en que el ingeniero no les pague, entonces al que tienen que demandar es al ingeniero, solo a él, porque él es el patrono, ¿ya? Él no tiene la categoría de intermediario, sino que de patrono. ¿Por qué? Porque utilizó equipos y capitales propios. Entonces, por favor, estas dos diferencias que hemos analizado son muy significativas. Le digo, ¿para qué nos va a servir eso? Usted nos enseña cosas que ni nos van a servir y ni nos van a dar billete. Bueno, mire pues, cuando usted como notario
haga el contrato de servicios profesionales entre el dueño del inmueble y el ingeniero, pregúnteles esto. Dígale, mire, el edificio lo va a hacer el ingeniero, pero él lo va a hacer con sus propios capitales y equipos, o se los va a dar usted, señor dueño del inmueble. ¿Y a quién le van a reclamar los trabajadores por si hay problemas? Entonces, eso lo deben de definir y usted se los debe de preguntar. Porque al momento de que hayan problemas y los albañiles vayan a demandar al dueño del inmueble y revisen el contrato que se autorizó, el documento que se autorizó, y no esté eso va a ser complicado. Entonces, eso lo va a tener que definir en el contrato de servicios profesionales. Vamos a suponer que usted, pues, realiza todos los contratos individuales entre los albañiles y el ingeniero civil. En el contrato de individuales de trabajo debe de hacer constar esto. Hacer constar que los albañiles son contratados por el ingeniero y que el ingeniero está utilizando sus propios capitales y su propio equipo para hacer un edificio de una tercera persona, pero que esa tercera persona no tiene calidad de patrón. Esto es para darle certeza a todas estas negociaciones. Porque si queda ese vacío, entonces se le puede complicar a varias personas, ¿verdad? Entonces, por favor, esto tiene aplicación no solo en el derecho de trabajo, sino que en, en, en el derecho notarial inclusive, ¿verdad? Vamos a suponer que usted es, ¿cómo no? Usted ya es, ¿verdad? Un abogado muy acucioso, muy estudioso, y se da cuenta que en el contrato de servicios profesionales no se mencionó nada de esto. Y se da cuenta que en los contratos individuales de trabajo no se mencionó nada de esto. Y usted le pregunta a los albañiles, porque usted es el abogado de los albañiles, y les pregunta, mire usted, ¿y cuándo es el día de los albañiles? Al 3 de mayo, le va a haber una carrera. Bueno, invitadísimo, le que invitadísimo. Bueno, pero mire, le pregunta a usted a los albañiles, mire, ¿y los carros de quién eran los que utilizaban para transportar el cemento? Pues fíjese que era del dueño de la casa. Y mire, y empieza a darse cuenta que el dueño de la casa prestó sus vehículos, su equipo, inclusive les daba dinero, les pagaba. Entonces, usted rápido se da cuenta que también puede demandar al dueño de la casa. Y puede ser que tal vez el ingeniero no tenga posibilidades económicas, pero que el dueño de la casa sí lo tenga. Y entonces tal vez sería mejor demandarlo solo a él o a los dos. Entonces, miren, esto tiene repercusiones muy grandes. Así que tenga mucho cuidado para prevenir problemas o en su caso, porque ahí sí que qué se puede hacer, ¿verdad? Si no está estipulado en el contrato, más que aprovecharse para proteger los intereses de nuestros clientes, ¿verdad? Así somos los abogados. Hay una crítica muy fuerte que hace una profesora española que ustedes van a estudiar y dice que a los abogados no les interesa la verdad. A ellos no les interesa la verdad. A los abogados les interesa ganar el caso. ¿Cómo sin la verdad? Eso es lo que les interesa. Y entonces dice, uy, tan fuerte esa crítica, que no sea así, pero entonces ¿de dónde queda la ética? Y empieza uno, ¿verdad? Entonces, hay que barajear varias cosas, ¿verdad? Bueno, veamos otra diferencia. El patrono o empleador, pues debe de identificarse como patrono identificador con su nombre y todos sus datos, ¿verdad? Y debe presentar su DPI si es guatemalteco o extranjero domiciliado, o si es extranjero no domiciliado, su pasaporte o cualquier otro documento que esté vigente al momento de que deba de identificarse, ¿verdad? Especialmente aquí en el Triángulo Norte, ahí hay que estar actualizado porque, pues, a ustedes no se los mandé, pero a los compañeros de la otra fase sí. Eh, el, el Estado de Guatemala, a raíz de todos estos problemas de la pandemia y todos los problemas naturales que hemos tenido, extendió la vigencia del DPI para los que se les vencía el DPI este año, extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre, con el ánimo de que no fueran a saturar el RENAP y que ahí pues fuera una fuente de contaminación. Entonces, en el Triángulo Norte,
en Guatemala, Honduras y El Salvador, hay mucha regulación para que haya migración de hermanos centroamericanos, ¿verdad? Entonces se ponen en vigencia muchos documentos de identificación o se permite la identificación por algunos documentos especiales. Y ahí sí hay que estar actualizados. O el caso que les digo, porque, por ejemplo, puede llegar una persona a su oficina y le presenta su DPI y le dice, pero mire, su DPI ya está vencido. Y eso me pasó el año pasado porque debía hacer una gestión, ya no me recuerdo. Y me dijeron, mire, fíjese que no le podemos, es que ya está vencido. Vaya al RENAP y que se lo habilite y que le emitan otro vigente. Entonces tuve que ir, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí tengamos mucho cuidado, ¿verdad? De identificar plenamente con el documento legal a la persona que va a celebrar el contrato. El representante del patrono debe de acreditar su personería. Fíjense, veamos el artículo 4, dice que el representante del patrono puede ser un director, un administrador, un gerente, un director, etcétera. Puede ser un mandatario. Entonces, si llega un amigo suyo y le dice, pues mira, fíjate que vengo en representación como administrador del dueño de la gasolinera. Entonces, dame tu nombramiento de tu contrato, copia de contrato de trabajo o tu nombramiento, algún documento con el que yo pueda respaldarme. Puede ser muy mi amigo, pero ya en cuestiones legales sí debemos de cumplir con los requisitos, ¿verdad? Ah, la voz, que no seas así, no somos cuates. Pues sí, somos super cuates, pero ya en el tema de la abogacía del notariado ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, el representante del patrono debe de acreditar su personería. En el caso del intermediario, deben de acreditar la relación jurídica con el patrón. El intermediario, como les dije, puede tener una relación de trabajo con el patrono, puede tener un contrato civil o ya sea de servicios profesionales o de representación legal. Entonces, igual tiene que acreditar esa personería. Aunque en la práctica, pues normalmente se utiliza mucho la confianza, ¿verdad? Porque en el caso del intermediario se utiliza mucho en el trabajo agrícola o en el trabajo ganadero. Y pues los trabajadores ahí, pues, por necesidad no van a estar poniéndole peros a las formalidades para ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, no se pide por parte de los trabajadores ese requisito, pero se debiera de cumplir. De hecho, en el Código de Trabajo, para el caso de los intermediarios en trabajo agrícola y ganadero, dice que los intermediarios deben de estar autorizados por la Inspección General de Trabajo. Veamos el 141 del Código de Trabajo. Ahí aparecen esos detalles, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahí. Ya no vamos a caer a la lectura porque debemos de ir avanzando y ustedes pues pueden ir haciendo sus anotaciones. Veamos, por favor, en el Código de Trabajo, en el 140 en adelante, ahí aparece que los intermediarios y los representantes del patrono en materia agrícola o ganadera deben de cumplir con ciertos requisitos, 141. Entonces, estas son las diferencias entre patronos y representante del patrono e intermediario. ¿Y en qué momento le va a servir a usted esta conceptualización? Al momento de formalizar el contrato de trabajo. 1. Y número 2, al momento de demandar. ¿A quién va a demandar? ¿Solo al patrono, al representante legal o al intermediario? Entonces, por favor, ahí hay que tener mucho cuidado, porque si nos equivocamos en demandar
a quien no es, recuérdense que ahí nos van a presentar una excepción de falta de personalidad y nos van a votar la demanda. Y en el peor de los casos, en la sentencia, nos van a declarar sin lugar la demanda. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso es de que les dije que primeramente vamos a definir qué es el patrono, ya lo hicimos, y vamos a diferenciarlo con el representante del patrono y con el intermediario. Bueno, llega el patrono A, el señor A, y persona individual, y va a contratar al trabajador B. Entonces, usted hace el contrato individual de trabajo y dice, contrato individual de trabajo en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, el 24, tenemos hoy, 27, 28 de noviembre del 2020. Comparece por una parte el señor A y el señor B y redacta todo el contrato. Y firma A y firma B. Entonces, ahí firmó directamente el patrón individual. Pero puede ser que este patrono individual pues no tenga tiempo porque es un empresario de mucho éxito y tenga un administrador o tenga un gerente o tenga un factor. Y entonces sea el gerente el que llegue a su oficina y le diga, mire licenciado, fíjese que el dueño de la empresa no puede venir, pero yo soy su representante. Aquí está el testimonio de la escritura pública en donde consta el mandato general con representación. Y para contratar a este trabajador, bueno, dice usted, vamos a hacer el contrato, usted ve que tiene facultades y entonces elabora el contrato. Estamos hablando de un contrato celebrado en documento privado, ¿verdad? Pero igual puede ser en una escritura pública. El punto concreto es que usted empieza en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, el 20 de noviembre de 2020. Estamos presentes el ingeniero tal, de tales datos, en su calidad de representante legal del señor fulano de tal, patrono. Y por la otra parte, el señor fulano de tal, trabajador. Y de ahí se redactan todas las condiciones del contrato y al final firma el representante del patrono, el gerente y el trabajador. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los sujetos ahí? Es el patrono, el señor que no firmó porque él es el representado, y el trabajador. Ahora, ¿qué pasa si no le pagan al trabajador o lo despiden? ¿A quién va a demandar el trabajador? ¿Va a demandar al patrono que no firmó o va a demandar al representante legal, al gerente que sí firmó? En este caso, pues va a demandar al patrono, al que no firmó porque él es el patrono, el representado. Entonces, ahí, como podemos ver, nos sirven estos conceptos para redactar el documento, pero también nos sirve para presentar demandas y no equivocarnos a quién demandar, ¿verdad? Esto es muy delicado, compañeritos. Yo prefiero estudiar sábados y domingos completos si quieren, pero que esto quede claro, porque esto les va a servir, dejemos en su examen, ese examen lo van a ganar. El ejercicio profesional es lo más delicado. Eso es lo que me preocupa más, ¿verdad? Bueno, ustedes ya han ganado un montón de exámenes, ¿cómo no van a ganar ese examen? Estudiando se puede, pero ya el ejercicio profesional sí ya es más delicado, ¿verdad? Ahora pongamos otro ejemplo. Vamos a suponer que llega un representante legal y le dice, mire, licenciado, fíjese que yo soy el gerente general de PepsiCo, Sociedad Anónima. Ahí obligatoriamente tiene que ser un representante legal, ¿verdad? Porque no va a llegar Pepsi, ¿verdad? Porque no tiene una materialidad. Disculpen el sarcasmo, ¿verdad? Pero es para dejar clara la idea, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que en este caso usted va a empezar a redactar el documento de la escritura pública, ¿verdad? O los formatos que dan ahí en la Inspección General de Trabajo que vamos a ver más adelante. En la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, el 20 de noviembre de 2020, estamos presentes el ingeniero fulano de tal, representante legal de la entidad PepsiCo, Sociedad Anónima. Y por la otra parte, el señor fulano de tal, trabajador. Y entonces, ¿quiénes van a firmar el contrato? Va a firmar el representante legal del Pepsi y va a firmar el trabajador. Bueno, resulta que despidieron al trabajador 5 años después y que no le pagaron. Entonces, ¿a quién va a demandar al trabajador? ¿Será que va a demandar al ingeniero que firmó el documento y que tal vez ya ni está en la empresa?
o va a demandar a Pepsi Sociedad Anónima? Pues lógicamente el patrono es la entidad, independientemente de quién sea el gerente, siempre y cuando tenga facultades, entonces se le va a demandar al patrono, es decir, a la entidad, ¿ya? Lo mismo va a suceder con el intermediario. Va a llegar un intermediario. Usted ha escuchado esos anuncios que salen ahí en la radio, en la Qué Buena, o en la Uyuyuy, o en la Sabrosona, ahí con don Gerardo. Dicen, anuncio importante, a todos los cobaneros adultos de tales datos se les cita para que lleguen el lunes con todas sus cosas que se van a ir a trabajar a la ciudad capital como agentes de seguridad o como agricultores o como, etcétera. Bueno, esos anuncios todos los hemos escuchado. Independientemente de todo lo que rodea ese tema, vamos a lo que es el contrato. Resulta que vienen los trabajadores y le dicen a la persona que está ahí en el parque que los está contratando: bueno, nosotros no nos vamos a ir hasta que no firmes un contrato porque ya nos han engañado mucho. Porque el campesino también se aburre, o las personas nos aburrimos de que nos estén engañando, ¿verdad? El punto concreto es que llega a su oficina el contratista con 10 trabajadores y le dice: mire, licenciado, fíjese que aquí los paisanos me están pidiendo un documento y con tal de que ellos pues confíen, pues vamos a firmar un documento. Háganos el documento. Ahí le cayó algo sencillo porque no tenemos el pisto. Entonces, ¿qué es lo que le debe preguntar usted a los trabajadores y a este señor? Mire, ¿en qué calidad está contratando usted? Si como patrono directo, porque usted se va a hacer responsable de todo, porque los trabajadores van a trabajar a favor suyo, o como intermediario. Entonces, si la persona le dice: mire, como intermediario, porque yo les estoy contratando a ellos acá, porque van a ir a prestar servicios de seguridad privada a Guate, a otras empresas. Y en ese sentido, pues, yo solo los estoy contratando aquí. Entonces, usted le debe de advertir: mire, si a esos trabajadores no les pagan, entonces van a demandar a las empresas privadas, a las entidades privadas y a usted como intermediario. Ahora, si la persona le dice: no, que ellos van a trabajar para mí, ellos van a ir a mi casa y me van a ir a hacer unos trabajos y yo les voy a pagar. Entonces usted es patrono, no es intermediario. Entonces, eso lo debe de dejar claro en el documento. Lo debe de dejar muy claro. Usted debe indicar ahí: comparece el señor fulano de tal en su calidad de patrono. Y en una de las cláusulas indicar: el señor fulano de tal se hace responsable de las obligaciones a favor de los trabajadores. En ningún concepto se va a considerar como intermediario. Entonces, eso lo debe de tener claro. Ahora, si es intermediario, pues también dejarlo claro, ¿verdad? Lo importante es que las personas no sean engañadas o que no se sientan engañadas, porque entonces ahí empiezan los problemas. A veces las personas quieren oír un montón de cosas bonitas y uno no se las puede decir como profesional. Hay que hablarles con la verdad. Si quieren mentiras, que se vayan a otro lado, porque eso va a traer problemas. Entonces usted debe ser muy ético en ese sentido, ¿verdad? Entonces, usted va a demandar al patrono o al intermediario. Resulta que regresan los paisanos y le vienen a decir: mire, licenciado, ¿se recuerda aquel contrato que usted nos firmó? Pues fíjese que fuimos a trabajar. Bueno, ¿y qué tal les fue? Pues fíjese que fuimos a la Aurora y a la 18 calle. Bueno, ahí nos encontramos todos los cobaneros en la 18 calle, ¿verdad? Y Sexta Avenida ahora. Bueno, el asunto concreto es que le dice: mire, Lick, fíjese que nos fuimos a trabajar a Guatemala y estuvimos allá 2 años. Pues no, mira que nos despidieron y no nos quieren pagar. Y se recuerda que el que nos llevó fue fulano de tal. Ya se hizo el loco, fíjese. Y ahora lo queremos demandar. Entonces, ¿usted qué es lo que le va a preguntar a los trabajadores? Bueno, ¿ustedes trabajaron para el que se los llevó o fueron a trabajar con otro? Nosotros fuimos a trabajar con otro. Fíjese que nos llevaron a unas fincas y ahí fuimos a trabajar y nos pagaron al principio, pues ya no. Y si no hay un documento firmado, en todo caso, esa persona que se llevó a los trabajadores es un intermediario. Entonces hay que demandar al intermediario y a los dueños de las fincas a donde fueron a trabajar. Entonces, por favor, esto es lo que usted tiene que ver en estos conceptos. O sea, a veces uno solo ve la cuestión dogmática y teórica y no ve cómo le puede uno sacar
provecho económico a esto con sus honorarios, lógicamente. Por eso está haciendo usted el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, por favor, esa es la utilidad que tienen esos conceptos por acá. Y no te tienen que equivocar. Porque si no, ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Miren, este tema yo he visto que lo preguntan mucho. Hay exámenes de derecho de trabajo que empiezan, ¿qué es el derecho de trabajo? Mencióneme los principios constitucionales del derecho de trabajo. ¿Qué es el patrono? ¿Qué es el trabajador? ¿Dónde está regulado el patrono y el trabajador en el Código de Trabajo? ¿Cuál es la diferencia del patrono y el representante del patrono? Y como ya sabe el examinador que hay problemas con identificar el patrono y el intermediario, ahí empieza el examinador. Y entonces ahí hay que tener cuidado porque uno ya sabe que de estas primeras preguntas, la diferencia entre patrono e intermediario a veces nos la saltamos o la pasamos rápido y no nos percatamos de todos estos detalles y cómo se aplican. Y ahí es a donde va el examinador y si no lo tenemos claro, ahí empiezan los problemas y graves en el examen técnico profesional, ¿verdad? Entonces, por favor, con paciencia, ¿verdad? Aunque vayamos despacio, nos ponemos al día, nos ponemos de acuerdo un domingo o un sábado todo el día y nos ponemos a estudiar todo el día, no importa, pero tienen que quedar claros los conceptos. Porque para mí es fácil decir, avancemos, avancemos, avancemos. ¿Y acaso yo voy a ir al examen si yo gracias a hace 20 años por un poco pierdo cada uno de los exámenes? Pero ya pasé así, raspadito pasé, pero pasé. El que va a estar en el examen va a ser usted. Y usted es el que me preocupa, ¿verdad? Para que después no me esté recordando. Por favor, ¿ya? Todo mi esfuerzo para que usted estudie y que gane, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, regresemos a este concepto. Patrono no es lo mismo que representante e intermediario. Ya vimos todos los casos que pueden surgir en la práctica, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a irnos a que el patrono puede ser una persona individual, eso está sencillo, y puede ser una persona jurídica. Esto también está sencillo, ¿verdad? Porque puede ser una sociedad mercantil, una sociedad civil, una asociación, una ONG, una iglesia evangélica o la misma iglesia católica. Vamos a suponer que el padre contrata a un sacristán y le dice que le va a pagar y resulta que después despide al sacristán, disculpen a los que somos católicos, pero es un ejemplo, ¿verdad? Y resulta que el sacristán demanda a la iglesia católica porque es persona jurídica de acuerdo a la Constitución, y entonces también la iglesia católica puede ser demandada. Entonces, veamos una iglesia evangélica también que es persona jurídica y tiene su personalidad jurídica, puede ser demandada a través de su representante legal, ¿verdad? Hay que ir a averiguar a los registros, al registro de personas jurídicas, quién es el representante legal de esa iglesia para demandarla, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, veamos esto. Ahora, ¿qué debemos de reparar nosotros en el tema de la persona jurídica? La persona jurídica, ya sea de derecho público o de derecho privado, siempre, 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 siempre debe de tener un representante legal. Siempre. Y ese representante legal siempre va a ser una persona individual. Eso, miren, es una regla sin excepciones, porque la persona jurídica es un abstracto, no tiene una materialidad. Entonces necesita de una persona individual para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Bueno, hay representantes legales de personas jurídicas. Aquí tiene que ver mucho el derecho civil, pero lo vamos a recordar así rápido, ¿verdad? Para los que no han estudiado la fase privada o para los que ya ganaron, pero hay que recordar algunos detalles, ¿verdad? Tal vez no les preguntaron esto en el examen, pero aquí sí les puede servir. Entonces, la persona jurídica siempre necesita de un representante legal que siempre se va a materializar en una persona individual. Pero, por favor, normalmente el representante legal es solo una persona, pero también puede ser de manera excepcional que sean dos o más. Esta es la excepción, ¿verdad? Por ejemplo, una sociedad anónima, su representante legal
será el administrador único, que es el licenciado tal o el ingeniero tal, o va a ser el director general o va a ser el gerente general. Es uno. Pero, por ejemplo, en el caso de las entidades financieras, como son muy grandes las entidades financieras, como los bancos, las financieras, los almacenes generales de depósito, etcétera, estas entidades, la ley dice que deben de ser representadas por un consejo de administración. Consejo de administración, ¿ya? Y entonces ahí el consejo de administración está conformado de 2, 3, 4, 5, 10, 20, ahí depende cómo lo hayan organizado. El punto concreto es de que la persona jurídica de derecho privado va a ser representada legalmente por una sola persona o por más, ¿verdad? Ahora, si se trata de un consejo de administración. Ahora veamos lo siguiente. El consejo de administración o el gerente general o el administrador único son representantes naturales de la entidad. O sea, que ellos son los que siempre van a tener la representación, son los necesarios para representar a la entidad. Pero la entidad puede también nombrar a otros representantes. Puede nombrar a otros representantes. Opcionalmente puede tener mandatarios. O puede tener mandatarios judiciales, etcétera, ¿ya? Pero esto es opcional. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un cocinero de Pollo Campero Sociedad Anónima demanda a Pollo Campero Sociedad Anónima? ¿Será que el presidente del consejo de administración o el gerente general de Pollo Campero va a venir aquí a Cobán a una audiencia con el trabajador de aquí del restaurante? No. Seguramente va a venir un abogado. El señor ha de estar, saber ni en qué país, haciendo negocios a favor de la entidad, pero él no va a venir por una audiencia aquí al juzgado de Cobán. Seguramente va a mandar a un abogado en su calidad de mandatario judicial. Bueno, ahora, por favor, veamos lo siguiente. Independientemente de quién sea el representante, y aquí tenemos varias categorías de representantes. El examinador le puede preguntar, mire, hablando de representantes legales, ¿quiénes pueden ser representantes del patrono? Entonces veamos el artículo 2, veamos el 2, por favor, ya vamos a finalizar, Puede ser el director, un administrador, gerente, un director, un administrador, un reclutador o cualquier representante legítimamente autorizado. Legítimamente autorizados. O sea que debe de constar la firma del patrono para que lo represente otro. Aquí no se da la representación aparente que opera ya en el derecho mercantil, ¿verdad? Veamos el 323. Ahí aparece que todos los representantes deben de acreditar su personería. ¿Qué es la personería? La personería son los documentos que debe de presentar el representante para acreditar que es el representante, ¿verdad? Entonces, el representante, mire señor, mire, fíjese que yo soy el gerente general. Ah, pues lo felicito a usted, pero tiene ahí el acta notarial de su nombramiento inscrita en el registro mercantil para establecer si es cierto que usted es el gerente general. Sí, aquí está, mire, usted revisa el acta notarial y se da cuenta que está vigente y se da cuenta que tiene suscripción del registro mercantil y pues ahí está acreditado. O puede ser que en el juicio llegue un abogado y diga, mire, fíjese que el gerente no pudo venir porque se mantiene ocupado, anda en Asia. Y resulta que, pues yo soy el mandatario judicial y aquí está el testimonio de la escritura pública en donde consta el mandato judicial con representación escrito en el Archivo General de Protocolos y en el registro mercantil. Y entonces usted revisa el documento y dice, ah, sí, tiene razón, este LIC es el mandatario judicial de la entidad. Entonces, todos los representantes deben de acreditar su representación. ¿Con qué lo van a acreditar? Con documentos. Y a esos documentos es a lo que se les llama personería. Todo esto, recuérdense que es la base del concepto de representación legal allá en el derecho civil, ¿verdad? Y aquí en el Código de Trabajo lo tenemos en el artículo 4, en el artículo 323 del Código de Trabajo, pero también tenemos veamos el 351. Yo tengo anotado aquí el 351. Ahí se recuerda que debe de hacer anotaciones ahí en su código, ¿verdad? 351.
Vamos a ver qué dice el 351 en el... sí. Aquí aparece que aparecen nombrados, por ejemplo, aparecen designados los cargos de representación, dice. Los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono implican alta jerarquía o dignidad o la delegación de funciones que en un principio corresponden a aquel, dice. Entonces, las labores de representación están definidas en el artículo 351. Primero, segundo, tercero, cuarto párrafo. Mire, el Código de Trabajo esto tiene. Estamos en el artículo 4. Nos manda el 351. Nos regresa al 124. Nos lleva al 141. Entonces, el Código de Trabajo, así es, así nació y así va a morir, dice la canción, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, miren, estos son detalles muy importantes que le van a servir. Bueno, ¿qué más tenemos acá en relación al patrono? Pues ya solo es analizarlo en lo colectivo. El patrono puede organizarse en sindicato, pero el sindicato lo vamos a ver completo con el trabajador. Ahora nos vamos con el trabajador. Ya dijimos que el trabajador es una persona individual siempre, ¿verdad? Siempre va a ser una persona individual, ¿ya? Una persona individual. No puede ser trabajador una entidad. Puede haber ahí un contrato mercantil, un contrato civil, un contrato administrativo, lo que usted quiera. Pero no puede ser esa entidad trabajadora, ¿verdad? Bueno, voy a poner un ejemplo. Fíjese que con todo eso de los contratos atípicos del derecho mercantil y del derecho administrativo, etcétera, veamos que, por ejemplo, hay una sociedad anónima que se dedica a la venta de vehículos, pero la entidad, como por ejemplo la Toyota, la Volkswagen, todas esas entidades, ¿verdad? Pues resulta que esta entidad, pues, tiene muchos trabajadores. Y esta entidad dice que hay muchos trabajadores, son 10,000 trabajadores. ¿Cómo nos cuesta firmar cheques, hacer depósitos? No, mejor ya no lo vamos a hacer nosotros. Mejor contratemos a otra sociedad anónima que nos va a administrar a esas personas. Y entonces viene esa otra entidad y es la que se va a encargar de administrar a todos los trabajadores de la Toyota. Ahora la pregunta es, ¿será que esa entidad administradora de recursos humanos va a ser trabajadora de la Toyota? No, no, porque para ser trabajador, según el Código de Trabajo, se debe de ser persona individual. Y en este caso tenemos a una persona jurídica. Entonces, entre la Toyota Sociedad Anónima, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y esta entidad de recursos humanos, puede haber un contrato civil, mercantil, administrativo, lo que usted quiera, pero contrato de trabajo no, porque el trabajador solo puede ser una persona individual, ¿ya? Entonces, a veces los clientes ahí en la oficina, no, Lico, hombre, hágalo, hombre, si se puede. Entonces, mire, eso no se puede. Si quiere, vayan allá a la esquina donde le cobran 2 por 1, pero yo sí no se los voy a hacer porque me voy a meter a problemas. Entonces, por favor, a veces sale más barato decir no a hacerlo, que eso nos trae complicaciones, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir por el trabajador particular y veamos que el trabajador particular, pues va a ser una persona individual, ¿verdad? Pero que el trabajador particular, para defender sus intereses comunes, igual que el patrono puede defender sus intereses como patrono, derechos de clase, le llama el derecho de trabajo. El trabajador también puede defender sus intereses de grupo a través de asociarse en un sindicato. Pero el trabajador tiene otra forma también de asociarse, que es la de organizarse así improvisadamente en un comité ad hoc, ¿ya? En un comité ad hoc. Bueno, aquí hay varias cosas que debemos de seguir viendo. Me hacen el favor de leer del artículo 6 en adelante, pero ya son ideas complementarias, ¿verdad? Que definitivamente vamos a ver más adelante, pero ustedes pueden ya ir adelantando porque debemos de ir un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a dedicar a estudiar al sindicato
y al comité ad hoc, ¿ya? Bueno, entonces miren, pues, veamos lo siguiente. Los patronos privados se pueden organizar en sindicato, según la ley, ¿verdad? Pero no en comité ad hoc, ¿ya? Los patronos privados se pueden organizar en sindicato, pero no en comité ad hoc. En cambio, los trabajadores privados pueden organizarse en sindicato o en comité ad hoc, ¿ya? Esa es una diferencia muy importante en esta materia, ¿verdad? Debemos de recordar que cuando hablamos de sindicato y comité ad hoc, ya estamos en el derecho colectivo, ¿verdad? Nos pasamos al derecho colectivo. Cuando estábamos hablando del patrono individual y del trabajador individual, estábamos en el derecho individual de trabajo. Ahorita nos hemos trasladado al derecho colectivo. Y aquí es en donde deben de recordar ustedes este esquemita que platicamos al principio, en donde está la división del derecho individual y del derecho colectivo. Cuando hablamos del patrono y del trabajador, estábamos en el derecho individual. Ahorita que ya nos pasamos a estudiar el sindicato y el comité ad hoc, entonces ya nos trasladamos al derecho colectivo. Entonces nuestra mente tiene que ir en estos esquemas de un lado y para otro, ¿verdad? Bueno, ya vamos a finalizar. Eso nos queda 7 minutitos. Vamos a dejar inducida la próxima sesión, aunque nos atrasemos, no importa. Lo importante es de que esto quede lo más claro posible. Y por favor, pregunte. Pregunte porque recuérdese que usted es el más importante. Usted es el que va a estar ahí en el examen. Bueno, para tratar de deslindar los conceptos de sindicato y comité ad hoc, pues aquí tenemos una diapositiva en donde tenemos las semejanzas, pero también tenemos las diferencias. Veamos así rápidamente, por favor, cuáles son las semejanzas entre el sindicato y el comité ad hoc. Ambas son organizaciones colectivas de trabajo, ¿ya? Y que pues son legales, no son ilegales. Por ejemplo, si los trabajadores se decidieran asociarse en un grupo marero, por ejemplo, esa sería una asociación ilegal. O, por ejemplo, los trabajadores se dedicaran a organizarse para traficar drogas dentro de la empresa. Esa sería una organización ilegal, sería una asociación ilícita. Entonces, asociarse en un sindicato o en un comité ad hoc es legal, tanto para el patrono como para el trabajador. Y se puede utilizar tanto por el trabajador privado como por el trabajador público. Ahora, fíjense de que el sindicato está dado o está regulado para patrono y trabajador, pero el que más lo utiliza es el trabajador. Y la ley también, cuando regula este tema, lo hace más pensando en el trabajador. Y si ustedes analizan la regulación de la ley, llega un momento en el que solo relaciona al sindicato con el trabajador, pero no es así, porque el sindicato lo puede utilizar también el patrono. El sindicato y el comité ad hoc existe un procedimiento legal para su constitución y su reconocimiento por parte del Estado. El Estado es el que dice, se autoriza al sindicato y se reconoce al comité ad hoc. O sea, el Estado da la bendición, ¿verdad? Para la existencia y reconocimiento de estas personas jurídicas. El trabajador puede defender sus intereses comunes. Esta palabra es clave en el derecho colectivo. Intereses comunes. Si el trabajador y el patrono se organizan en sindicato, es para pelear por sus derechos comunes, por sus intereses comunes de todos, no solo para uno o dos. Si el trabajador se organiza en un comité ad hoc, es para beneficiar a todos, no solo a uno. Entonces, estas son algunas semejanzas que se dan en estas dos formas de organización. El sindicato también es llamado asociación profesional y el comité ad hoc, consejo ad hoc o permanente. Aquí está el fundamento legal, lo pueden revisar ustedes ahí despacito. El sindicato se puede constituir por mínimo 20 trabajadores
y mínimo 5 patronos. Estos datos sí son importantes. Eso memorícenselos de una vez, ¿verdad? 20 mínimo trabajadores, 5 mínimo patronos, ¿verdad? En el caso del comité ad hoc, pues la ley no lo dice. No dice la ley cuántos deben de constituir el comité ad hoc. Entonces yo creo que esto hay que interpretarlo a favor del trabajador. Lo que único que sí dice es que deben de haber 3 representantes. Entonces yo entiendo que como mínimo deben de haber 3 trabajadores, ¿verdad? Aunque esto puede ser discutible, ¿verdad? Pero yo creo que hay que entenderlo como lo dice el código y a favor del trabajador, como lo dice la Constitución. El sindicato, otra diferencia, institucionalmente es permanente, es sólido, es una estructura firme, con sus funciones y sobre todo permanece, ¿verdad? En cambio, el comité ad hoc es un poquito débil. Existe solo por un tiempo y solo para un caso concreto, solo para un problema. Por ejemplo, hay un sindicato que tiene 20 años de existencia y ha resuelto muchos problemas de los trabajadores. En cambio, el comité ad hoc solo surge para ese caso concreto, ¿ya? Y es temporal. El sindicato, hay varias clases de sindicato, como lo vamos a ver. En cambio, comité ad hoc solo hay una clase, ¿verdad? El sindicato se constituye a través de un procedimiento formal, mientras que el comité ad hoc es un poquito más rápido y es menos formal, ¿verdad? Tiene sus formalismos, pero no es tanto como el sindicato. El sindicato tiene 3 órganos: la asamblea, el comité ejecutivo y el consejo consultivo. Aquí está en la diapositiva. Y el comité ad hoc tiene 2 órganos: los trabajadores, es decir, la asamblea general, y los 3 miembros que forman parte del consejo, los representantes, ¿verdad? Y finalmente tenemos que en el sindicato los derechos de los trabajadores son expresos y claros, como el caso de la inamovilidad de los fundadores y del comité ejecutivo y la reinstalación. Los trabajadores que forman parte de un sindicato de trabajadores tienen todas estas protecciones. En cambio, en el comité ad hoc, la ley no es muy clara. En mi opinión, por analogía, se debiera de aplicar, pero desafortunadamente el legislador no fue muy expreso, ¿verdad? Entonces, estas son las semejanzas y las diferencias más importantes entre entre el sindicato y el comité ad hoc. Considerando al sindicato más orientado al trabajador que al patrono, ¿verdad? Aunque la ley dice que el sindicato es para ambos. Bueno, solo para adelantarles un poquito y dejarlos picados, para la próxima sesión vamos a estudiar el sindicato, ¿verdad? En estos 13 temas: denominación de regulación legal, definición, que es el procedimiento constitutivo, ¿verdad? Esto es muy importante. Y también vamos a repasar el procedimiento general para la formación de un sindicato. Y también vamos a ver una cartilla que pues tiene el Ministerio de Trabajo al público, ¿verdad? Ahí en la página. Y también vamos a ver los casos en los cuales los trabajadores directivos y fundadores de un sindicato tienen protección especial de inamovilidad y el derecho a ser reinstalados si se dan las condiciones de la ley. Y por favor, permítanme, aquí es que oprimí lo de la cartilla, pero ahí está. Vamos a regresar, ya vamos a finalizar. Vamos a regresar, ¿qué más vamos a ver? Solo para dejarlos picados. Vamos a ver qué es un comité ad hoc y también vamos a estudiar, vamos a ver un ejemplo de una autorización de un comité ad hoc en relación al aviso que se debe remitir. Entonces, con esto vamos a finalizar de estudiar este esquema que tenemos por acá. Si pueden adelantar, pues se los agradezco. Les voy a mandar las diapositivas más tardecito, ¿verdad? Y posteriormente, pues ya vamos a entrar a lo que es el contrato de trabajo, ¿verdad? Y aquí, el contrato individual, hay que estudiarlo al 200%, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, yo les quiero agradecer. Yo les remito las diapositivas y el video como hemos estado trabajando. Y si Dios así lo permite, el día de mañana a las 9 de la mañana con procesal penal para estudiar un ratito, ¿verdad? Les agradezco bastante. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente, cuidan.
Buenas noches, Lick. Gracias, gracias. Feliz noche. Buenas noches, Lick.